Vamos, ¿cómo dice? Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Flor Lucía. ¿Cómo estás, Flor Lucía? Tu saludo para Creagen. Hola, hola, buenas tardes con todo el público de Creagen. Les saluda tu amiga Flor Lucía, la voz primaveral. Mira, tú, Flor. Dime, Flor, ¿de qué parte eres, Flor? Cuéntanos. Soy del distrito de Andahuaylas, provincia de Santa María de Chicmo. Mira, tú, dime, ¿qué tiempo ya estás cantando? Cuéntanos, pues. Estoy cantando desde septiembre del 22. Mira, y así, ¿y cómo así empezaste a cantar? ¿Cómo te gusta la música? ¿Te enseñó tu papá, tu mamá? Cuéntanos. La pasión a la música me nació desde que era chiquita. Por ejemplo, cuando era chiquita yo en mi cama saltaba y cantaba, interpretando las músicas de Rosita de Espinar. Ah, ¿sí? A ver, cántanos un pedacito, una canción cuando tú cantabas, pues cuando eras niña, más chiquita, ¿sí? A ver. Nuevamente los pasos me conducen a las cantinas donde la vida no vale nada. La misma mesa y los mismos amigos voy a tomar para poder olvidarlo. Dos cervezas más. Hoy tomo para olvidarlo a ese ingrato amor. Dime, wow. ¿Estás estudiando? ¿En qué grados? Cuéntanos. Estoy estudiando en un colegio estatal que es el 138 Próceres de la Independencia. Voy a ingresar al 6º grado y actualmente estoy en el 5º grado. Perfecto. Dime, ¿tienes algún número telefónico que te llamen, pues? ¿Número telefónico? Sí, claro, de mi mamá. Ya, cuéntanos, dilo. 929-87-1903. Dime, Flor, ¿ya tú has viajado a otros sitios a cantar? ¿Te han llevado? Cuéntanos. No he viajado específicamente, he ido a eventos, por ejemplo, a un cumpleaños y a presentaciones en locales. ¿Admiras a algún artista, algún niño? ¿Admiras a alguien? Sí, admiro a Gisela Lavado y a Doris Ferrer. ¿Doris Ferrer? ¿Y por qué Doris? Porque me encantan sus músicas, siento como que sus músicas me llegan a mí. Sí. Y aparte de eso, ¿no tienes otra niña como Daisy Kichka, otra niña que canta? He visto a Evelyn López. La chinita, ¿no? ¿Te gustan sus canciones? Aparte, ¿a quién más admiras? Admiro a Sonia Morales también. Sonia Morales. ¿Te sabes alguna canción de Sonia Morales? Sí. ¿Sí? A ver, canta una en Sonia. Mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa, porque anda chismoseando con mi vecina del costado. Mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa, porque anda chismoseando con mi vecino del costado. Wow. Dime, ¿y tu mamá canta algo así? No, mi mamá no canta. ¿Tu papá sí? Tampoco. Wow. ¿Y cómo si te gusta la música? Me apasioné desde que era chiquita, como les conté. Tus amigos de tu colegio, saluda a tus amiguitos, pues tu profesora, te van a ver. Saludos, profesora Caterina Laurente. Amiguitas, amigos. A todos mis compañeros del 5º grado C del colegio 138 Próceres de la Independencia. ¿Y en el colegio qué curso más lo que te gusta estudiar? Arte y matemáticas. ¿Matemática? A ver, matemática. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. No.
2 más 2 es empate. Dime, Flor, ¿tú tienes algún Facebook, alguna cosa que se han creado? ¿Cómo te buscan en las redes sociales? En TikTok me pueden buscar como Flor Lucía-9. ¿Haces TikTok también? Sí, en mi TikTok publico todo lo que es de lo que me gusta, el arte de la música. Mira, tú, a ver, Flor, para ir terminando, ¿quieres otra canción? Pues que nos cantes, ¿sí? Cuánto te quiero, cuánto te amo. La mala suerte que eres casado, porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón será de otra, porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón será de otra. ¡Wow! ¡Qué bonita canción! A ver, Flor, un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacerte otra entrevista, más adelante yo un escenario, pues, ¿no? Tu despedida, para que la gente, despídete, Flor. Chao, chao, público que ven los videos de Creagen. Bueno, un abrazo, pues, Flor, ¿sí?